Hola, en este video vamos a resolver un ejercicio sobre extremos relativos de una función de dos variables independientes. Tomemos el siguiente ejemplo. Determinar los extremos relativos de la función polinómica, la función que se muestra en la pantalla, donde básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar los extremos relativos y clasificarlos en máximo o mínimo local. Primero, para tener en cuenta, es una condición necesaria para las funciones de dos variables que en los puntos donde se presentan los extremos relativos, las derivadas se anulen de manera simultánea. Es decir, si una función de dos variables presenta un máximo o mínimo relativo, un máximo o mínimo local, seguro que en ese punto del dominio la función tiene derivadas nulas. Está claro que es una condición necesaria, no es una condición suficiente, existen funciones de dos variables, incluso más variables, que tienen derivadas nulas en un punto en particular y sin embargo no presentan un máximo o un mínimo relativo. Incluso también el criterio habla de funciones diferenciables, es decir, si la función no es diferenciable en un punto, también podría presentar un extremo relativo en ese punto. Por lo pronto, esta función es una función polinómica, es una función que seguro que es diferenciable, por lo que tendríamos que tratar de encontrar aquellos valores del dominio, que es todo R2, donde las derivadas se anulen de manera simultánea. Ojo con eso, especial atención a que las derivadas se tienen que anular de manera simultánea. Es decir, tendríamos que considerar el siguiente sistema de ecuaciones donde la derivada respecto de x y la derivada respecto de y sean idénticamente 0. Es decir, si derivamos respecto de x, tendríamos que obtener un 0, y si derivamos respecto de y, también en un punto donde la función podría presentar un extremo relativo. La primera ecuación, fíjense que lo que tenemos acá es un sistema de dos ecuaciones. Las ecuaciones en este caso resultaron simples porque son independientes, pero eventualmente podrían tener obviamente la primera ecuación algún término con la variable y la segunda ecuación podría tener algún término con la variable x. En este caso las ecuaciones son independientes, tomamos la primera ecuación donde una solución posible es x igual a 1, ese valor anula la derivada respecto de x de la función. Si consideramos la función y la derivamos respecto de x y la reemplazamos por 1 y por cualquier valor de y, seguro que la derivada respecto de x se anula. También hace lo mismo si la reemplazamos en x igual a menos 3, básicamente porque las dos soluciones de la primera ecuación son 1 y menos 3. La segunda ecuación tiene también dos soluciones, igual 2 e igual menos 2. Esos dos valores anulan la segunda ecuación, cualquiera de los dos valores. Ahora bien, para que se anulen de manera simultánea, lo que tenemos que hacer es considerar un valor de un punto x y, un punto del dominio, que anule tanto a la derivada respecto de x como a la derivada respecto de y. Esos valores los vamos a definir como puntos estacionarios. Los puntos estacionarios son aquellos puntos donde las derivadas se anulan o donde hablamos de una función diferenciable, ¿no? Serían donde las derivadas se anulan. Si la función no es diferenciable en un punto, también sería un punto estacionario. En este caso, el primer posible valor es el valor 1, 2, porque cuando la x vale 1 y la y vale 2, anulan las dos derivadas. Por lo tanto, es un punto estacionario. Si lo graficamos en el plano, es el punto 1 de x, 2 de y. Otro punto también sería 1 menos 2. Ese punto, si lo reemplazamos en las derivadas, anulan ambas derivadas. Y también podría ser otro, el menos 3, 2, y también otro, el menos 3, menos 2. Esos cuatro pares de valores, esos cuatro puntos, son puntos estacionarios, puntos donde las derivadas se anulan simultáneamente. Ahora bien, tenemos los cuatro puntos, P1, P2, P3 y P4. Lo que tenemos que hacer es clasificarlos porque eventualmente en estos puntos
podría la función presentar algún máximo o un mínimo local. No en otro, porque si hubiese otro candidato, otro posible valor donde presentara un máximo relativo o un mínimo relativo, seguro que tendría que tener derivadas nulas, y las derivadas se anulan solo en estos cuatro puntos. Así que vamos a clasificar los puntos estacionarios. ¿Cómo se hace para clasificar los puntos estacionarios? Bueno, se define lo que se llama el criterio hessiano, eh, o también el determinante de la matriz de Hess, donde definimos esta función, una función que utiliza las derivadas de segundo orden. Esta función permite decidir en algunos casos si la función presenta un máximo o un mínimo relativo o no. Para eso lo que tenemos que hacer es determinar las derivadas segundas. Sabiendo que las derivadas primeras ya las habíamos calculado, ahora habría que volver a derivar las derivadas primeras respecto de x dos veces, sería 6x más 6, respecto de x y luego respecto de y sería 0, la otra cruzada también es 0, y la derivada dos veces respecto de y sería 6y. Ahora si armamos la función h, tenemos lo que se conoce como la función hessiana o la función de Hess. Esta función es la que me permite definir si un punto, en algunos casos, si un punto crítico o un punto estacionario realiza en la función en ese punto un extremo relativo. También es necesario tener a mano la derivada dos veces respecto de x, dado que si el hessiano en alguno de esos puntos resulta positivo, esta función me va a permitir definir si se trata de un máximo o un mínimo relativo. Así que tomemos el primer punto, el punto P1, el 1, 2. Lo que vamos a hacer es evaluar la función h en el punto P1, eso nos da 144, basta hacer la cuenta. Ese valor es un número más grande que ser un número positivo, por lo que seguro que vamos a tener un extremo local en P1. Seguro. Ahora, para saber si se trata de un máximo o un mínimo, vamos a usar la derivada dos veces respecto de x. La derivada dos veces respecto de x en P1 da 12. 12 es más grande que 0, eso significa que tenemos un mínimo relativo. Un mínimo relativo vamos a tener el punto P1, por lo que la función va a realizar un mínimo en el punto 1, 2, que si evaluamos la función original en el punto P1 obtenemos menos 21, ese será lo que conocemos como el mínimo local o mínimo relativo. Hacemos lo propio en P2, donde h de P2 sería menos 144. Este valor resulta ser negativo, y esto, el criterio de hessiano, nos permite decidir que tenemos un punto silla, un punto de silladura, es decir, no hay un extremo local, no hay ni máximo ni mínimo, hay un punto silla. Hacemos lo propio con el punto P3, evaluamos la función h en el punto P3, obtenemos menos 144, basta hacer la cuenta, de nuevo es menor que 0, de nuevo tenemos un punto silla en ese punto del dominio, en realidad sería en el punto de la superficie que corresponde al punto P3. Lo mismo hacemos con el punto P4, evaluamos la función h en P4, obtenemos 144, esto es más grande que 0, por lo que seguro tenemos un extremo local. Para ver si se trata de un máximo o un mínimo, lo que vamos a hacer es evaluar la función de la derivada dos veces respecto de x en el punto P4. Eso nos da menos 12, por lo tanto tenemos un resultado menor que 0, eso es un máximo relativo. Es decir, vamos a tener un máximo relativo en el punto menos 3 menos 2, que sería el punto P4. ¿Cuál es el máximo relativo? Es 43. Ahora, tratemos de entender entonces qué significa que la función presente un máximo, un mínimo o un punto silla en alguno de esos puntos que acabamos de mencionar. Por ejemplo, el gráfico de la función, el gráfico es una función de dos variables, por lo tanto el gráfico será una superficie. Fíjense que la función en realidad yo tomé una parte, la parte que más me interesa, sobre todo para tratar de ubicar a los 4 puntos
que son los puntos estacionarios, presenta un gráfico de esta manera, ¿no? Bien, ahora, ¿qué significa que en el punto, por ejemplo, 1, 2, lo vamos a marcar, el punto 1, 2 sería con el correspondiente que sería el valor de en la superficie, es el que se encuentra acá abajo. Nosotros dijimos que era un mínimo local. Está claro que no es el valor más chico de toda la función, pero sí, este valor es el valor más chico o es un punto donde la función toma los valores más chicos en algún disco centrado en ese punto, en el punto 1, 2. Fíjense que la función sigue bajando, en algunas partes se encuentra más abajo que eso, pero podríamos tomar no toda la función, sino una parte. Por ejemplo, un pedacito de la función. Y está claro que en ese punto la función presenta un mínimo. Ese mínimo no es absoluto, pero sí es absoluto en un disco, es decir, es un mínimo relativo de la función. Ahora, si hacemos lo propio con el punto, por ejemplo, el punto, habíamos dicho 1 menos 2, en el punto 1 menos 2 la función presentaba, dijimos, un punto silla. Es decir, si nos quedamos con un pedacito de la función en el punto 1 menos 2, no nos vamos a quedar con toda la función no presenta un máximo, porque parecería ser un mínimo en esta orientación, pero parecería ser un máximo en esta orientación. O sea, en realidad no presenta ni un mínimo ni un máximo, toma valores más abajo, acá parecería ser un mínimo por esta curva, y a su vez, si tomamos otra vista, parecería ser un máximo. Es decir, no tenemos ni un mínimo ni un máximo, hay valores más abajo en un disco, cualquier disco que tomemos, centrado en ese punto vamos a encontrar imágenes más grandes e imágenes más chicas que la imagen de la función en ese valor. Ocurre lo propio en el punto menos 3, 2, donde tenemos también menos 3, 2, teníamos otro punto silla. Fíjense que si nos quedamos con un pedacito nomás de la función, ocurre lo mismo. Ahora, ¿cómo vemos un máximo? El máximo lo vemos, en este caso lo habíamos visto en el punto menos 3, menos 2. De nuevo, no es el máximo absoluto, pero sí, si nos quedamos con un pedazo de la función, un disco centrado en el punto menos 3, menos 2, tenemos el valor más alto de la función en ese disco. Por lo tanto, es el máximo absoluto en un disco, será un máximo local de la función. No es el máximo absoluto, insisto, pero sí es el máximo en un intervalo, en un disco centrado en el punto menos 3, menos 2.